Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. En este video, antes de entrar al video, les recuerdo que todas las diapositivas las pueden encontrar en mi Patreon y que en mi Instagram me pueden seguir para tener más información de lo que he estado haciendo. Vamos a ver el capítulo 12, la parte 3, donde vamos a hablar del eje eléctrico medio. ¿Cómo es que se saca este eje eléctrico medio? Bueno, el eje eléctrico medio del complejo como tal, ¿sí? Este básicamente eje eléctrico se refiere a la dirección preponderante del potencial durante la despolarización de los ventrículos. El eje eléctrico medio tiene un valor de 59 grados, porque hay que recordar que ujú, los vectores se miden por grados, así como las distancias se miden por centímetros, por metros. Los ejes, o perdón, los vectores se miden por grados. Entonces, en este caso, haciendo todas las sumas matemáticas, el eje medio del complejo QR, el vector, tiene eh, una medida de 59 grados. Ahora vamos a ver la determinación del eje eléctrico. ¿Cómo es que se saca o cómo es que se llega a ese valor de 59 grados? Bueno, principalmente esto comienza por registrar las derivaciones estándar. ¿Cómo se registran las derivaciones estándar? Pues ya sabemos que aquí está nuestro gráfico y tenemos la derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. Vemos que tienen obviamente sus ejes y ya los tenemos ubicados. Ahora el segundo paso es determinar la polaridad de los registros de las derivaciones, es decir, saber que las derivaciones tienen cada una de ellas una parte positiva y una parte negativa, como ustedes pueden notarlo. Una vez que se identifiquen, vamos a trazar el vector como tal. Hay que recordar que el vector QRS tiene un movimiento, o sea, no está siempre permanente hacia este lado, ¿no? Como lo veíamos en el vectograma, este tiene, bueno, principalmente dos pasos, ¿no? Uno que es ir hacia la punta del corazón y el otro es ir hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué hacia el ventrículo izquierdo? Bueno, explicábamos que principalmente el ventrículo izquierdo es uno de los que se despolariza más rápido, pero perdón, que le llega más rápido la energía al ventrículo izquierdo, pero que tarda mucho en despolarizarse. Por lo tanto, el vector siempre va hacia esa zona, hacia la parte izquierda. Entonces hace este movimiento. Una vez identificado cómo es que el vector se va moviendo, hay que importante recordar esta regla que nos comenta Gaiton. Si cualquier parte de un registro es negativa, este potencial negativo que se formó se resta a las partes positivas que se detectaron o que detectaron las derivaciones. Es decir, básicamente, nosotros aquí, los vectores de las derivaciones se sacan, ya habíamos visto, trazando una línea punteada. En este caso, aquí está el vector real, ¿no? Que va hacia la punta o inicial, y nosotros trazamos una línea perpendicular hacia la derivación y sacamos nuestro vector de la derivación 1. Igualmente con la derivación 3. Y nótense que son derivaciones positivas, pero posteriormente, cuando se mueve el vector hacia el ventrículo izquierdo, son derivaciones negativas en el caso de la derivación 3, pero sigue siendo una derivación positiva en la derivación 1, ¿sí? Al hacer los trazos. Es por eso que se comenta este punto, Gaiton comenta que si son negativos, pues esos potenciales negativos se restan a los potenciales positivos que se habían identificado en la derivación. Ahora sí, teniendo esto en cuenta, se genera la determinar el potencial neto. Esto básicamente nos dice Gaiton que pues la derivación 1 siempre es positiva, siempre va a ser positiva, a pesar de los movimientos que tenga el vector, ¿sí? Va a ser positiva porque si ustedes se dan cuenta era acá primero y después hacia allá. Pero en el caso de la derivación 3 tiene una deflexión negativa o también podemos llamarlo que tiene un registro negativo. Principalmente este no es tan potencial, tan alto, ¿sí?
tan potente como la derivación uno. Por lo tanto, este es un poco menor. La derivación 2, esta derivación 2 comenta Guyton que pues es muy alta, principalmente, pero como tal no se mete en problemas con la derivación 2. Por último, pues se determina el vector del potencial eléctrico medio del complejo QRS del ventrículo y como tal es así como se van formando, ¿no? Se trazan líneas perpendiculares y donde se unen, principalmente se da el vértice del vector, vamos a llamarlo así, y es hacia donde se dirige la electricidad y es de 59 grados, como lo habíamos dicho. Y la parte donde se unen las derivaciones, ¿sí? Es como la base de este vector por donde sale. Una vez hablado esto, vamos a ver situaciones anómalas en las cuales se provocan las desviaciones del eje eléctrico del corazón. Nuevamente con las derivaciones 1, 2 y 3. ¿Esto cómo se da? Bueno, Guyton comenta que normalmente el corazón puede, o sea, el, el vector que se genera o el eje eléctrico medio de los ventrículos es de 59, pero que este puede tener una variación desde 20, o sea, de llegar hasta 20 hasta llegar hasta 100 grados, ¿no? O sea, si este vector se encuentra o si se forma un vectores por acá o así, ejes básicamente, está bien, está normal el corazón. Pero va a haber situaciones en las que el eje o el vértice se mueva hacia un lado, se mueva hacia el otro. ¿Sí? Las causas principales de estas variaciones son dos, anatómicas del sistema de distribución de Purkinje o propias de la musculatura del corazón. Del sistema de distribución de Purkinje está hablando de los bloqueos de rama y de la propia musculatura está llamando de la hipertrofia. Así que todo lo que esté por fuera de estos porcentajes, o bueno, de estos grados de 20 a 100, será anómalo o patológico o raro, ¿no? Encontrarlo. ¿Cuáles son las alteraciones que generan esto? Bueno, hay alteraciones de la posición del corazón en el tórax que pueden generar un cambio y pueden generar la desviación del vértice, del vector. Por ejemplo, si el corazón está angulado hacia la izquierda, sí, está angulado hacia la izquierda, el eje eléctrico medio del corazón también se desplaza hacia la izquierda. ¿Cuáles son las causas que pueden generar una desviación de este eje hacia la izquierda? Bueno, principalmente al final de la expiración profunda. Cuando nosotros expiramos, perdón, normalmente el pulmón genera, eh, genera un movimiento genera un movimiento que empuja el corazón hacia la izquierda y eso puede generar el movimiento, el, el patrón de desplazamiento hacia la izquierda del eje eléctrico medio. Otro es al agacharse. Cuando la persona se agacha, sí, normalmente el contenido abdominal que se tiene por propia gravedad, este empujará al corazón pues hacia arriba y hará que el vértice, o perdón, el eje eléctrico medio desplace hacia la izquierda. ¿Sí? Porque lo empujará, como ven, pues el corazón está como de lado, ¿no? Y dirigiéndose su vértice siempre hacia la izquierda. Entonces, normalmente si el contenido abdominal empuja esta zona de aquí, pues el corazón se irá hacia la izquierda y también se irá el eje medio. Otra de las cosas que pueden mover el eje hacia la izquierda es personas obesas. Esto principalmente, nuevamente, ahora ya no es el contenido abdominal el que mueve estas zonas, sino que es el tejido adiposo muy acumulado en estas personas que empieza a mover el corazón hacia un lado, hacia el lado izquierdo.
Si el corazón está angulado hacia la derecha, ahora es el caso contrario, pues el eje eléctrico medio del corazón también se va a desplazar hacia la derecha. ¿Cuáles son las situaciones? Bueno, pues son las situaciones contrarias, principalmente al final de una inspiración profunda, ¿sí? En la cual pues los pulmones empujarán eh, el pulmón, el corazón hacia la derecha al estar de pie, principalmente por la gravedad, ¿sí? La gravedad que ejerce la persona, el corazón puede estar colgando. De hecho, en la siguiente punto, que son las personas altas y hábitos asténicos que no tienen como tal un tejido adiposo grande que pueda sostener como tal al corazón, en estos pacientes el corazón puede estar colgando, así lo refiere Guyton, y podemos ver que el corazón no se sostiene tan bien y se va hacia la derecha, ¿sí? Y por lo tanto el eje también se va hacia la derecha. Eso es por parte de, como tal, las alteraciones de la posición del corazón en el tórax. Pero existe la hipertrofia del ventrículo, que ya son situaciones un poco ya patológicas como tal. Cuando el ventrículo se hipertrofia, el eje del corazón se va a desplazar hacia la zona donde se hipertrofió el ventrículo, ¿sí? Es decir, aquí está nuestro eje, o bueno, nuestro eh, vector, ¿sí? El vector marcado. Y este se va a desplazar, normalmente hay que recordar, ¿no? El vector tiene dos partes principalmente. El vector del QRS. Principalmente es hacia delante, hacia la punta, y después hacia la izquierda, ¿no? Eso es lo normal. Pero, ¿qué pasa con un corazón que está con un ventrículo hipertrofiado? En este caso, el izquierdo. Bueno, pues normalmente sucede la parte inicial, esta parte inicial sucede normalmente, pero la parte secundaria, ¿sí? Donde se va el vector hacia la izquierda, esa ahora es igual, tiene la misma dirección, pero vean que el vector se ha alargado o el eje se ha alargado. ¿Por qué pasa o por qué sucede eso? Bueno, principalmente, uno, por la mayor cantidad de músculo en el lado hipertrofiado. A mayor cantidad de músculo, se permite la generación de un mayor potencial eléctrico de este lado. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el vector se ha alargado y entre más alargado es, mayor magnitud de generación eléctrica tiene. Y el tercero, o el segundo punto, perdón, el segundo motivo por el cual el eje del corazón se desplace hacia el ventrículo hipertrofiado es que es necesario más tiempo para que las ondas de despolarización viajen a través del ventrículo hipertrofiado, es decir, le va a costar más al cuerpo o a las fibras de Purkinje estar despolarizando toda la masa muscular del ventrículo hipertrofiado. Esas son las dos causas por las cuales el eje, más bien el vértice, se va hacia el ventrículo hipertrofiado. Pero, ¿cómo se ve la hipertrofia en los ventrículos, en el electrocardiograma, tanto en el ventrículo izquierdo, como una hipertrofia del ventrículo izquierdo, como una hipertrofia del ventrículo derecho? Bueno, el ventrículo izquierdo, vamos a ver que ustedes ven, ¿no? Normalmente esta zona no cambia, ¿no? Y nosotros vemos, ya habíamos visto que es de 1, de 2 y de 3. Todas van a ser positivas, ¿sí? Porque si trazamos las líneas perpendiculares, que ya sabemos, todas sabemos que son positivas. Pero en cambio, vemos que hacia la izquierda este vector no es el correcto en esta imagen, ¿sí? Sino que, y si es así, o si fuera así, se trazaría una línea así, de esta manera, ¿no? ¿Sí? En el caso de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el vector es más grande y de hecho es de -15 grados.
Es decir, ya está superando y está derivándose hacia la izquierda, como se diría. Y por lo tanto, como es más grande, si nosotros trazamos, ¿sí? Para generar los vectores de las derivaciones, vean, si trazamos la derivación uno, esta que era no patológica, que era normal, que tenía muy poquito, ¿no? O sea, que era una deflexión positiva muy pequeña, ahora, si ustedes se dan cuenta, se marca una deflexión muy, muy grande. Vamos con la derivación 2, perdón, la derivación 3. Si nosotros trazamos esa línea perpendicular, vean que ahora la deflexión es aún más negativa. Por lo tanto, esto crece, ¿no? Esta deflexión crece más. Y así con bueno, en el caso de la derivación 2 como tal, no cambia como tal, ¿ok? Una vez que se regresa o que se despolariza el ventrículo izquierdo, todo regresa a la normalidad y obviamente se regresan los potenciales a una parte isoeléctrica en la cual todo está despolarizado. Y así es como se forma principalmente la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las causas de una hipertrofia del ventrículo izquierdo? Principalmente, así principal, es la hipertensión, es decir, la presión arterial alta de las arterias, o bueno, la presión arterial eh, alta, una presión alta en las arterias, la cual genera un trabajo aumentado del ventrículo izquierdo para romper esa presión que se encuentra fuera en las arterias o en la aorta básicamente y que se pueda abrir la válvula aórtica. Por eso se empieza a generar una hipertrofia de ese ventrículo izquierdo. Otra de las cosas es la estenosis valvular aórtica, la insuficiencia valvular aórtica o cualquier otra de las distintas cardiopatías congénitas que pueden suceder. Estas estenosis o estas insuficiencias pues hacen lo mismo, simplemente impedir el flujo correcto de sangre hacia la aorta, generando así que el corazón tenga más presión y que aumente su presión y aumente la musculatura del ventrículo izquierdo. Aquí está la imagen real que Guide nos muestra. Esto es como que más animado o lo que les puede hacer. La derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. Vean los ejemplos ya como tal en el papel del electrocardiograma, cómo está la derivación 1 tan elevada y la derivación 3 muy, muy negativa, una deflexión muy negativa. Eso es por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver la hipertrofia del ventrículo derecho. La hipertrofia del ventrículo derecho principalmente se genera, ¿sí? Normalmente hay que recordar que pues, se genera este vértice, este vector, ¿m? Que es normal, que toda la derivación 1, la derivación 2, la derivación 3 normalmente son positivos, pero ya en el nivel patológico, la siguiente, digámoslo así, la siguiente vector que se forma ya no se dirige hacia la zona izquierda, sino que ahora se dirige hacia la zona derecha, es decir, hacia una hipertrofiada, como lo habíamos visto. ¿Pero por qué principalmente? Bueno, hay que recordar que las zonas hipertrofiadas se van a despolarizar más tarde. Por lo tanto, van a detectarse o el electrocardiograma va a detectar por la zona exterior una electronegatividad y obviamente por dentro perdón, por fuera una electropositividad y por dentro una electronegatividad. Lo que al final de cuentas detecta el electrocardiograma o lo que le importa al electrocardiograma detectar. El caso es que el vector, en este caso por la hipertrofia del ventrículo derecho, se mueve hacia esta zona, hacia el ventrículo derecho, con un grado de 170 grados, es lo que comenta Kaito.
Entonces, si nosotros trazamos o generamos las derivaciones o los vectores de las derivaciones, vamos a ver que la derivación 1 se vuelve muy negativa y la derivación 3 se vuelve aún más positiva. Es decir, esta derivación 1 se vuelve muy negativa y la derivación 3 se vuelve muy positiva. De hecho, si ustedes se dan cuenta, es todo lo contrario a la hipertrofia del ventrículo izquierdo, en donde en la del ventrículo izquierdo la derivación 1 está muy elevada a la flexión positiva y el D3 está una deflexión negativa muy prominente. Ahora solamente nos marca quedar la derivación 2, que en este caso se vuelve negativa también, que es una de las diferencias principalmente, ¿vale? ¿Cuáles son las causas de una hipertrofia del ventrículo derecho? Pues nuevamente, cosas que traten de impedir el flujo sanguíneo del ventrículo derecho la, eh, hacia la vena, hacia la arteria pulmonar, ¿ok? Esto puede ser la estenosis congénita de la válvula pulmonar, una tetralogía de Fallot o la comunicación interventricular. Y aquí están como tal las imágenes que muestra Guyton de cómo se vería una de hipertrofia del ventrículo derecho en el electrocardiograma. Podemos ver las similitudes que ustedes pueden observar, ¿no? Las deflexiones tanto en D1 y D2 y la gran Q picuda, vamos a llamarlo así, de la derivación 3. Ahora, por último, vamos a ver el bloqueo de rama de las, cómo es que se produce esa desviación del eje. Aquí tiene el mismo concepto. Hay que recordar que la- las ramas de His normalmente son las encargadas de inervar, o bueno, más bien no inervar, pero son, porque al final de cuentas no son nervios, sino que son células especializadas musculares del corazón, que es un sistema de red que va a provocar la propagación del potencial de acción. Entonces, normalmente, aquí le refiero en la zona sombreada o la zona rosada, hay que recordar que normalmente la despolarización comienza con una despolarización inicial del ventrículo, del tabique interventricular izquierdo, ¿sí? Y que por eso se forma la onda Q o la onda Q muy leve. Y después ya se despolariza como tal el tabique interventricular y se forma la onda R que nosotros vemos. ¿Mm? Pero para que obviamente se dé esto, pues como les comentaba, se necesita de las ramas del haz, ¿no? ¿Qué son estas, no? El haz de His del lado izquierdo y el haz de His del lado derecho, que nacen obviamente del nódulo auriculoventricular, ¿ok? Y eso se llama el haz del sistema de Purkinje. Obviamente, en este preciso momento, como ustedes aquí lo pueden ver, el vector se dirige hacia la punta del corazón. Principalmente porque, como le comentaba en la hipertrofia, aquí esta parte ya está despolarizada. O la parte interna está despolarizada. Las células que están aquí ya se fueron despolarizadas. Por lo tanto, dentro está despolarizado o está negativo, electropositivo, perdón, y por fuera está electronegativo. En cambio, en estas zonas de aquí no se ha despolarizado y está por dentro electronegativo y por fuera electropositivo. Esa electropositividad es la que le interesa al electrocardiograma detectar o a las derivaciones más bien. Ujú. Por lo tanto, en este preciso momento, lo que se está detectando en el electrocardiograma es esta electropositividad o básicamente es esta, ¿no? Esta dirección de o este vector, ¿ok? Por lo tanto, nosotros si trazamos nuevamente una línea perpendicular hacia la derivación de 3, pues podemos notar que es una deflexión positiva. Esto principalmente no porque sea positivo esto, sino que porque la derivación concuerda, digámoslo así, con su línea positiva.
Pero una vez que se empieza a despolarizar todo este sistema de las de Purkinje, ¿sí? Hay que recordar que el vector cambia, ¿no? Y cambia hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo se tarda más en despolarizar. Por lo tanto, ¿sí? Se genera un vector muy pequeñito que es este. Y que si nosotros trazamos la línea perpendicular hacia la derivación 3, pues podemos ver que se genera una deflexión negativa. Esto porque, porque la derivación se detecta, o más bien detecta al vector en su punto negativo o en sus zonas negativas de la derivación. Por eso es que se hace la deflexión negativa. ¿Ok? Obviamente, aquí en esta zona de aquí, ¿sí? Todavía no se ha despolarizado. Por lo tanto, esta zona de aquí que ustedes ven en blanco está de una parte electronegativa y por fuera es electropositiva. Por lo tanto, ese vector está yendo hacia ese lugar, hacia donde está lo electropositivo o a donde todavía persiste eso electropositivo, porque eso es lo que detecta principalmente los electrocardiogramas, las partes electropositivas. Y bueno, al generar ese vector, pues se forma lo que ya he explicado. Una vez que todo el corazón se despolariza, no hay más electropositividad que detectar y pues se regresa al punto inicial, ¿no? Es así como se genera a grosso modo o se detecta a grosso modo las derivaciones. Si ustedes quieren ver un poquito más específico, les recomiendo ver los otros videos. Pero esto es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a explicar el bloqueo de las ramas, tanto izquierda como derecha. Hay que saber que el ventrículo, bueno, en el caso de la rama, del bloqueo de rama izquierda del haz, ¿sí? De este, el ventrículo derecho se va a despolarizar de 2 a 3 veces más rápido que el ventrículo izquierdo. Y es que es de obviar, ¿no? Porque si el bloqueo de la rama izquierda o se genera un bloqueo de la rama izquierda, obviamente el potencial de acción no va a llegar a la rama izquierda o se va a tardar en llegar y obviamente el haz de His derecho va a estar generando el potencial correcto a la misma hora, digámoslo así, en el mismo lugar del ventrículo derecho. ¿M? Por lo tanto, es así como el ventrículo derecho en un bloqueo de rama izquierda del haz se despolariza más rápido. ¿Sí? El ventrículo izquierdo permanece polarizado durante hasta 0.1 segundos después de que ya se haya despolarizado totalmente el ventrículo derecho. Y vamos a explicar cómo es que se da ese bloqueo de rama y por qué también los bloqueos de rama izquierda, bueno, o los bloqueos de rama, la, lo que es el vector se va hacia esas zonas, ¿sí? Hacia donde está el bloqueo de rama, el vector se va a ir. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Aquí puse en negrito que ya no está funcionando la rama izquierda de las, que existe un bloqueo, que ya no se genera el potencial de acción, ya no va a ser posible generarse. Por lo tanto, aquí, como ustedes pueden ver, la despolarización se está dando solamente en el tabique interventricular eh, derecho, en la zona derecha. Posteriormente, obviamente, el vector está siendo siempre hacia la punta. Eso nunca va a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, las derivaciones 1, 2 y 3 detectan algo como normal, ¿no? Posteriormente, pues se despolariza el ventrículo derecho más rápido, como lo habíamos visto, y el izquierdo todavía no está despolarizado, pero esto hace que empiece a haber algo patológico en las derivaciones y que obviamente el vector se mueva hacia la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la despolarización hay que recordar que genera que la parte interna esté electropositiva y la parte externa electronegativa.
cosa que pues al electrocardiograma no le interesa detectar, porque lo que le interesa detectar son zonas electropositivas, o más bien zonas externas electropositivas. ¿Y cuáles son las zonas externas electropositivas? Pues son las del ventrículo izquierdo que no han sido despolarizadas, que están por dentro electronegativas y por fuera electropositivas. Por lo tanto, el vector se mueve hacia la izquierda. Guyton comenta que el bloqueo de rama izquierda es de aproximadamente menos 50 grados. ¿Y eso qué hace con nuestras derivaciones? Bueno, pues simplemente hay que trazar los vectores de estas derivaciones. El primero de la derivación 1 hace que nuestra derivación 1, que ya, que ya normalmente es positiva, como les comentaba durante toda la plática, pues ahora esa derivación es aún más grande o se vuelve aún más grande, ¿sí? La derivación 2 se vuelve electronegativa o muy electronegativa y la deflexión obviamente la que tomamos es una deflexión muy negativa. Pero la que nosotros vemos con más deflexión negativa es la derivación 3, porque si nosotros trazamos una línea perpendicular hacia la derivación 3, vemos que se genera o estamos detectando un vector muy similar al vector real, ¿no? Y por lo tanto se hace una deflexión muy negativa. Una vez que el bloqueo de rama o se genera la despolarización del ventrículo izquierdo después de 0.1 segundos, ahora sí se regresan todas las derivaciones, ¿sí? A una parte isoeléctrica y es así como se forman las redes patológicas o las imágenes patológicas en el electrocardiograma. Además de la desviación del eje que ustedes observaron, también se produce una gran prolongación de la duración del complejo QRS. ¿Sí? Esto, bueno, principalmente por la espera que se genera por el bloqueo de rama izquierda. Es decir, que además de la desviación del eje y de generar estas electronegatividades en la derivación 3 y en la derivación 2, este complejo QRS se alarga. Y esto es algo muy importante para diferenciarlo de una hipertrofia del ventrículo izquierdo o del derecho. La derivación, bueno, aquí está, o aquí se muestran las desviaciones del eje hacia la izquierda producidas por el bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Tenemos aquí a nuestro vectograma y cómo se forman. Vean que aquí está la derivación 1, la derivación 2, que es esta, y la derivación 3, que es esta de aquí. Aquí, así es como se ve realmente un electrocardiograma con un bloqueo de rama izquierda. Y con un bloqueo de rama derecha sucede lo mismo. El vector se va a ir hacia el bloqueo de la rama derecha o hacia el ventrículo derecho, ¿no? Finalmente. Entonces, bloqueamos el haz de His de la zona derecha y repetimos en nuestra mente, ¿no? Se va a despolarizar primeramente el lado izquierdo del tabique interventricular, después lo que es, y eso va a ser normal, ¿no? La derivación 1, la 2 y la 3 van a detectar normalmente eso, ¿sí? Pero posteriormente se despolariza primero el ventrículo izquierdo y es ahí cuando sabemos que por dentro hay una electronegatividad, una electropositividad y por fuera una electropositividad que no le interesa detectar al, al electrocardiograma. Lo que le interesa es la electropositividad externa. Por lo tanto, la electropositividad externa que se tiene es en las zonas donde está el bloqueo de rama, en este caso el bloqueo de rama derecha del ventrículo derecho. Por lo tanto, el vector que se forma es aproximadamente de 105 grados. Este vector que se genera, vamos a ver cómo es que cambia las derivaciones.
Vean que si nosotros trazamos una línea perpendicular hacia la derivación uno, vemos que ahora, en este caso, la derivación uno ya no es bueno, o no se genera una deflexión negativa, sino, para una deflexión positiva, sino que ahora es una deflexión muy negativa, si ustedes se dan cuenta. Ahora, si trazamos una línea perpendicular hacia la derivación 2, podemos observar que esta se forma una deflexión muy positiva, entonces se alarga, ¿no? Se va alargando esta deflexión positiva. En el caso de la derivación 3 sucede lo mismo. Genera un pico más grande de voltaje. Una vez que todo el ventrículo se despolarizó, pues todo regresa a la normalidad o se genera un potencial isoeléctrico o una zona isoeléctrica, ¿no? Y todo regresa a la normalidad. Y es lo que podemos observar en el ejemplo que Kaito nos muestra, en donde la derivación uno tiene como característica esa deflexión negativa y la D2 y D3 una deflexión positiva muy picuda y muy alta de voltaje, ¿sí? En conclusión, la hipertrofia del ventrículo izquierdo va a generar que la desviación del vector sea hacia la izquierda o el eje del complejo QRS sea hacia la izquierda. Una hipertrofia del ventrículo derecho generará que la desviación del vector o del eje sea hacia la derecha y un bloqueo de rama izquierda generará que la desviación del vector sea hacia la izquierda, así como un bloqueo de rama derecha generará la desviación del vector hacia la derecha. Y bueno, compañeros, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por verme y escucharme.